Levantada a orillas del Guadalquivir, Sevilla ha conquistado a propios y extraños a lo largo de su historia. En nuestra ruta recorremos Isbililla, la ciudad que fue musulmana durante más de 500 años. Conoceremos la huella que dejaron los almorávides y almohades en su entramado urbano y nos perderemos por los paisajes, monumentos y calles que formaron parte del reino de taifas más importante del momento. Nuestro paseo por la historia nos lleva al Patio de Banderas, el lugar en el que se levantó el alcázar primitivo de Sevilla, germen del posterior conjunto de palacios que hoy conforman el Real Alcázar. Pues ahora mismo estamos situados en lo que fue el primitivo Alcázar de Sevilla, que en su origen fue un palacio fortificado del siglo XI, posiblemente de época de Al-Mutamid, y abarcaba un perímetro que prácticamente es el entorno que estamos viendo desde todo lo que es el Patio de Banderas y la muralla que sigue por la calle Judería, y abarcaba aproximadamente un perímetro que sería el doble de lo que estamos viendo en cuanto a conjunto, digamos, urbano. En la actualidad este espacio no está integrado dentro del conjunto del Real Alcázar. Como tampoco lo está la antigua puerta de acceso y que hoy se conserva semioculta en uno de los edificios del Patio de Banderas. Nos encontramos en la puerta primitiva del Alcázar Islámico de Sevilla. Originalmente era el acceso único al primer recinto de este alcázar, que a lo largo del tiempo fue transformándose de tal manera que llegó a copar hasta 17 hectáreas de terreno de la ciudad. Es por tanto quizás la puerta más antigua en pie de la muralla de Sevilla y se justifica en una ciudad que en su momento, en el momento de la construcción de esa fortificación, es mucho más pequeña que en la actualidad, incluso bastante más pequeña de lo que llegó a ser en época almohade. Nos adentramos en este deslumbrante conjunto palaciego que ha sufrido distintas transformaciones a lo largo de su historia. Aquí se palpa la huella de su pasado musulmán. Vamos en busca del Patio del Yeso, atravesando primero el Patio de la Montería, que conserva restos de un antiguo lienzo de muralla almohade con 3 arcos, y la Sala de la Justicia, antesala de nuestro destino. Nos detenemos en el llamado Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla, uno de los pocos patios almohades, que muy posiblemente sería una vivienda secundaria en época islámica. Es un patio construido en el siglo XII, que se recuperó a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Estos arcos polilobulados, típicos de la arquitectura almohade, servirían de inspiración para los arquitectos nazaríes de la Alhambra de Granada. Frente a los arcos, con sus característicos elementos decorativos geométricos realizados en yeso, encontramos una alberca, también original del siglo XII. El recorrido nos lleva hasta el Patio del Crucero. Aunque a la vista no quedan vestigios de época islámica, está levantado sobre un patio almohade y lo que queda de él permanece en una galería subterránea ubicada justo debajo. Son los llamados Baños de María Padilla. Estamos situados ahora mismo en los Baños de María Padilla y precisamente este espacio que veis es el primitivo patio almohade, que es un espacio subterráneo porque esto se tapó, se abovedó en época de Alfonso X el Sabio. Accedemos al antiguo huerto de los palacios almohades. Al final del paseo, descubrimos los restos de la muralla, un imponente lienzo de más de 8 metros de altura. Aquí podemos ver uno de los lienzos más importantes que conservamos de la muralla islámica de la ciudad, la muralla posiblemente de origen almorávide y después refortificada por los almohades. De hecho, se pueden ver las almenas primitivas de la muralla y que después los almohades recrecen con 1,5 metros más de muralla, lo podéis ver. Y además los almohades, ya en el siglo XII, no solamente recrecen la muralla, sino que además construyen lo que se llama la barbacana, que es este muro, que en su origen tiene 5 metros de altura, tenía una función obviamente defensiva. Dejamos el Alcázar, no sin antes hacer una parada en el estanque de Mercurio.
una primitiva alberca que recuerda cómo en época almohade se conducía el agua hasta este estanque por tuberías ubicadas sobre la muralla. Al lado del Alcázar nos detenemos a disfrutar de la cultura árabe de la tranquilidad, con uno de los rituales que se mantienen desde hace siglos en torno al té. Para preparar un té hay que estar muy tranquilo, hay que prepararlo con mucho tiempo, con cariño, porque el té es un proceso, tiene que llevar su tiempo. Porque hay que moverlo, hay que echarlo, después devolverlo otra vez en la tetera para que coja su fuerza y el cambio del color del té. El agua ha sido también un elemento que siempre ha estado presente en la cultura islámica. Sus baños públicos se extendieron por todo Al-Ándalus. En el barrio de Santa Cruz, en un restaurante de la calle Mesón del Moro, encontramos unos baños árabes del siglo XII, los mejor conservados, que forman parte de un edificio oficialmente catalogado. Disfrutar de los baños de la Sevilla musulmana es posible en uno de los espacios que hoy recrean esa costumbre, una antigua casa-palacio. La relación entre la Sevilla y Andalucía, lo que ofrecemos es muy directa, ya que precisamente estamos en uno de los lugares clave donde durante la Edad Media estuvieron asentados los árabes y todo lo que nos rodea es tradición, y en la casa, por supuesto, tenemos también estilo mudéjar, tenemos lo que es la reminiscencia de ellos y estamos ubicados en un sitio clave. Y sí que tenemos un antiguo bañuelo árabe reconstruido y restaurado. Desde la azotea contemplamos el edificio más emblemático de Sevilla, la Giralda, el minarete de la gran mezquita levantada a final del siglo XII, cuando la ciudad se convirtió en la capital de Al-Ándalus. Con sus más de 100 metros de altura, conserva de aquella época los 2 tercios inferiores, ya que el campanario cristiano se añadió en el siglo XVI. Sobre la gran mezquita, que estuvo formada por 17 naves, se levanta la Catedral de Sevilla, uno de los templos góticos más grandes del mundo. Además de la Giralda, de su pasado almohade, dan fe el Patio de los Naranjos y la Puerta del Perdón, que precisamente daba acceso a la zona de abluciones. En la puerta podemos contemplar 2 grandes hojas de madera revestidas en bronce, originales, los arcos de herradura apuntados y los pilares de donde arrancaban las antiguas naves del oratorio. En el casco antiguo de Sevilla, la calle Baños recibe su nombre de los restos de un hamán o baño árabe que funcionó hasta el siglo XVI y que ha sido restaurado. Nos encontramos en los baños de la Reina Mora, un edificio que tiene su origen en el siglo XIII. Estos baños llegaron a ser los baños más grandes de todo Al-Ándalus. De la época primitiva queda esta columna y un paño que es una sepca, que está en la primera sala, que es uno de los paños más antiguos de los que quedan de todos los baños, o sea, de toda Andalucía. Impregnados de la cultura andalusí, nos disponemos a probar sus sabores. Entre la amplia oferta de la ciudad, nos detenemos en un restaurante que ha recuperado las recetas de antaño y las ha adaptado a los nuevos tiempos. La cocina nuestra es andalusí, pastela, el cuscús, los pinchitos, los tallines. Necesita fuego lento totalmente para que cuando llega al cliente que saborea un sabor totalmente diferente. ...700 metros nos separan de nuestro siguiente escenario por la Sevilla andalusí, la Plaza del Salvador, donde hoy se levanta esta iglesia. En el siglo IX se construyó la primitiva mezquita mayor de la ciudad.
Aunque el paso de los siglos ha destruido gran parte de la antigua construcción, aún se conservan vestigios del patio de los Naranjos o de Abluciones y el primer cuerpo del viejo alminar, a los que se accede por la calle Córdoba. De la antigua mezquita quedan restos de los arcos, también los capiteles romanos y visigodos que los musulmanes recuperaron para levantarla y columnas que están en parte soterradas. Alrededor de esta mezquita primitiva se mantiene aún viva la antigua alcaicería. En nuestro paseo comprobamos que se sigue conservando la esencia del siglo IX, con plazas y callejuelas estrechas, repletas de pequeñas tiendas y en las que todavía gira la vida cotidiana. Sevilla también nos ofrece la posibilidad de dormir en un hotel inspirado en Al-Ándalus. Entre las distintas propuestas que existen, este alojamiento nos traslada a la época de esplendor musulmán y a la convivencia de tres culturas. Nos permite sentir cómo se sentía en la época árabe, donde se valoraba muchísimo los colores, el agua, el sonido, la tranquilidad. Y aquí puede el viajero encontrar lo mismo, ¿no? Cada una de las habitaciones están basadas de alguna manera en elementos y materiales de construcción que se utilizaban en la época del siglo XI, siglo XII. Camino del Río, recorremos parte de la muralla almorávide y almohade que aún se mantiene en distintos lugares de la ciudad, como en el tramo que va desde la Puerta de la Macarena a la Puerta de Córdoba, el mejor conservado. Junto al Guadalquivir, una última mirada hacia la Torre de la Plata, que se unía por un tramo de muralla a la emblemática Torre del Oro, como eficaces defensoras de la ciudad. La Sevilla andalusí, la Isbililla de las almenas, baños, mezquitas, murallas, palacios y aljibes, mantiene sus vestigios tras más de 1000 años de historia. Un paseo por su trazado urbano, por sus monumentos, lleva al visitante a realizar un viaje hacia la etapa más exótica y cautivadora de la ciudad, que fue corte mayor del más poderoso de los reinos de taifas de Al-Ándalus.